La salud pública es una ciencia y arte de prevenir las dolencias y encargada de la protección de la salud. Busca mejorar las condiciones de la salud de las comunidades mediante la protección de cambios de estilo de vida, su promoción mediante intervenciones de educación a través de medios de comunicación, casa, escuelas y en atención primaria. La educación sanitaria debe ser complementada con los cambios necesarios en el medio ambiente y en las condiciones sociales y económicas, la prevención de la enfermedad y restauración de la salud. Para esto cuenta con la participación de especialistas como médicos, enfermería, sociología, estadísticas y otras ciencias y áreas, así como depende del Estado que elaboren distintos programas de salud para poder cumplir con los mencionados objetivos. En el siguiente trabajo de investigación desarrollaremos el tema de fiebre amarilla, que es una enfermedad vírica aguda hemorrágica transmitida por mosquitos infectados, siendo una de las peores epidemias y quedando a la vista el desborde sanitario y la ausencia del plan sanitario. En el transcurso de la enfermedad es endémico en todo el país. Se investigará la situación epidemiológica con estadísticas, su patología, manifestaciones clínicas, tratamiento, prevención y nos enfocaremos en el rol de enfermería. Para llevar esto a cabo es importante la participación de todo el equipo de salud y la comunidad. Las primeras instituciones hospitalarias se daban a través de beneficencias y entidades religiosas, que lo sustentaban en base a la caridad hasta la creación del protomedicato en 1780, que fue uno de los primeros antecedentes de organización sanitaria que regulaba el ejercicio del arte de curar sobre las bases éticas y jurídicas, aunque con una institución médica muy básica. En Argentina primó la ausencia absoluta de políticas sanitarias por parte del Estado durante todo el siglo XIX, trayendo consigo consecuencias muy graves como por ejemplo la epidemia del cólera en 1869 y la fiebre amarilla en 1871. La fiebre amarilla ha resurgido como una amenaza para la salud pública. En 34 países de África y en 13 de América Central y Sudamérica la enfermedad es endémica en todo el país o en algunas regiones. En África se concentra la inmensa mayoría de casos en el mundo, porque cada año se producen hasta 170.000 casos graves de fiebre amarilla y 60.000 defunciones. En Sudamérica, Brasil se encuentra actualmente en el período reconocido históricamente como de mayor transmisión de la fiebre amarilla, período estacional que se extiende desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo. Las grandes epidemias de fiebre amarilla se producen cuando el virus es introducido por personas infectadas en zonas muy pobladas, con gran densidad de mosquitos, donde la mayoría de la población tiene escasa o nula inmunidad por falta de vacunas. La inmunización es la clave. La vigilancia de la epizootia permite poder anticipar casos graves en humanos con aproximadamente un mes de antelación. Es esencial poder garantizar un conocimiento actualizado para un mejor manejo clínico en la atención primaria de la salud. Las estrategias para eliminar la fiebre amarilla es una iniciativa sin precedentes, con la participación de más de 50 países asociados, que es la Alianza EYE, que presta apoyo a 40 países en riesgo de África y las Américas para prevenir, detectar y responder a los casos sospechosos y a los brotes de fiebre amarilla. La alerta y respuesta ante epidemias. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los países en riesgo dispongan al menos de un laboratorio nacional en el que se puedan realizar análisis de sangre básicos para detectar la fiebre amarilla. Un caso confirmado debe considerarse como un brote en una población no vacunada y debe ser investigado exhaustivamente en cualquier contexto y en particular en zonas donde la mayoría de la población ha sido vacunada. Los equipos de investigación deben evaluar los brotes y responder a ellos con medidas de emergencia y con planes de inmunización a más largo plazo. La situación epidemiológica de fiebre amarilla en la Argentina. Durante el año 2008 y 2009 se detectó la reemergencia de la fiebre amarilla selvática con la confirmación de 9 casos en humanos en la provincia de Misiones. Previo a esta situación,
no se registraron casos de fiebre amarilla selvática desde el año 1967 y no se reportó fiebre amarilla urbana desde el año 1905. Durante el año 2019 no se detectó ningún caso de fiebre amarilla en la Argentina. La Organización Mundial de la Salud estima que se producen aproximadamente 200.000 casos anuales en el mundo, la mayoría en África, y que mueren 30.000 personas. En Latinoamérica, la zona de aparición de casos de fiebre amarilla está restringida a la región norte del continente sudamericano e incluye a Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Trinidad, Tobago, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y la región centro-oriental de Brasil. En el siguiente cuadro, acerca de la situación epidemiológica de Brasil, podemos ver que hay una reemergencia de la enfermedad desde 2014 hasta la actualidad. En el caso de Argentina, según datos recopilados, entre 2017 y 2018 se notificaron 7 casos confirmados de fiebre amarilla importados, con antecedentes de viaje a Brasil y sin antecedentes de vacunación. ¿Quiénes deben vacunarse? Residentes argentinos en zonas de riesgo como en las provincias de Misiones y Formosa y algunos departamentos de Corrientes, Chaco, Salta y Jujuy. Deben darse la primera dosis a los 18 meses de vida y un refuerzo a los 11 años. En el caso de viajeros a zonas de riesgo, una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida, mínimo 10 días antes del viaje. En patogenia, la fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa zoonótica viral aguda. Es transmitida por mosquitos de géneros Aedes y Haemococcus. Para poder transmitir la enfermedad deben estar infectados previamente por el virus. Es endémica en áreas subtropicales y tropicales de Sudamérica y África. Se describen clásicamente en América 2 ciclos de transmisión de la fiebre amarilla. Uno es el selvático y el urbano. En el ciclo selvático, la aparición en humanos es precedida por la circulación viral entre monos. La infección se transmite al ser humano por la picadura de este mosquito. Y en el ciclo urbano se caracteriza por la circulación de virus entre personas virémicas y personas susceptibles a través del vector. Las manifestaciones clínicas de la fiebre amarilla son muy variables y van desde formas asintomáticas pasando por formas leves con sintomatología inespecífica, hasta es posible la fiebre hemorrágica. La evolución de la enfermedad pasa por 3 periodos característicos. El primero es el de infección, que aparece de 3 a 6 días después de la picadura del mosquito y es el que inicia con los síntomas. El comienzo es abrupto y puede comenzar con cefalea, presentar fiebre mayor de 39 grados, náuseas, mareos, malestar en general. El segundo periodo es el de remisión, que puede durar 48 horas, en el que los síntomas ceden y el estado general del paciente mejora. En el caso del tercer periodo es cuando los síntomas reaparecen. Se denomina periodo de intoxicación. En él predominan síntomas de insuficiencia hepática y renal. El paciente puede presentar ictericia, dolor epigástrico y en casos fatales la muerte. Con respecto al tratamiento, todavía no existe uno específico. Lo que se puede ofrecer son cuidados paliativos al paciente, controlar la deshidratación, sus síntomas y mantener la función de los órganos vitales cuando comienzan a fallar. Por ejemplo, puede suceder una insuficiencia hepática y o renal. Los medicamentos para utilizar con el fin de aliviar el dolor deben ser seleccionados con cuidado, ya que hay medicinas antiinflamatorias no esteroides como es la aspirina. Su efecto puede ser aumentar el riesgo de la hemorragia. Está contraindicado el uso del ácido acetilsalicílico y la fiebre puede ser tratada con paracetamol y la deshidratación leve con sales de rehidratación oral.
La principal medida preventiva es la vacuna. ¿Quién se la debe aplicar? Se la deben aplicar los viajeros 10 días antes de viajar, aquellos que viven en zonas de riesgos, en zonas tropicales. La contraindicación de dicha vacuna son para menores de 6 meses, mujeres embarazadas, personas con alergia al huevo o proteínas del pollo, personas en tratamiento con inmunosupresores y o inmunomoduladores, adultos mayores de 60 años, personas trasplantadas con VIH, tumores malignos u otras inmunodeficiencias. La reacción secundaria de la vacuna pueden ser dolor local, dolor de cabeza, malestar y fiebre. Otras medidas de prevención, además de la vacuna, que es sumamente importante, son el informar y estimular a la población a realizar actividades que controlen el desarrollo del mosquito, como evitar picaduras de mosquito utilizando ropa clara de mangas largas y pantalones largos, evitar permanecer en espacios abiertos durante las horas donde hay más mosquitos, desde el atardecer hasta entrada la noche, usar repelente, vaciar todos los envases que acumulen agua, evitando la reproducción, fumigar, en zona de riesgo, hacer vigilancia de los síndromes febriles, el uso de mosquiteros e aislamiento para evitar que aquellos pacientes enfermos de fiebre amarilla sean picados nuevamente por los mosquitos mientras se encuentran febriles. En el rol de enfermería debemos destacar 5 puntos: la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El personal de enfermería deben estar capacitados en todo lo relativo a la promoción y atención a la fiebre amarilla. Deben brindar al paciente, a la familia y a la comunidad informaciones sobre la enfermedad, el mosquito, el modo de transmisión y los métodos de prevención. Las decisiones de salud pública sobre las campañas de vacunación son complejas, pues los riesgos y beneficios personales y para la comunidad deben evaluarse en cuanto a morbilidad y mortalidad y en cuanto a costos-beneficios financieros. La principal medida de prevención que la OMS recomienda es la vacunación de los pacientes que viven en zona de riesgo y de los viajeros que ingresan o salen de zonas endémicas. El objetivo de los programas de vacunación es prevenir a gran escala la aparición de enfermedades infecciosas específicas en una población. Otras medidas que contribuyen a la prevención es que se debe informar y estimular a la población a realizar actividades que controlen el desarrollo de los mosquitos. Se debe también organizar la búsqueda activa de síndromes febriles inespecíficos en pacientes no inmunizados en áreas donde se han presentado casos y en lugares visitados por los casos en 3 a 6 días previos al comienzo de la enfermedad. Informar a la población acerca de la importancia de evitar que aquellos pacientes enfermos de fiebre amarilla sean picados por los mosquitos mientras se encuentran febriles, para evitar la propagación de la enfermedad utilizando barreras como tela de mosquiteras. Las formas leves y moderadas de la fiebre amarilla son difíciles de diferenciar, ya que se puede confundir con otras enfermedades febriles. Para esto usamos el flujograma de manejo de caso sospechoso. Para pacientes de cualquier edad y sexo que presentan fiebre de menos de 7 días de duración, acompañados de cefalea, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida. A pacientes que provienen de áreas endémicas y sin antecedentes de vacunación. Las muestras para realizar exámenes de laboratorio son de 2 clases: para identificación de anticuerpos o para aislamiento viral. Hematología completa, la bioquímica y pruebas de función hepática como las transaminasas y la bilirrubina. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Solo se puede llevar a cabo medidas para combatir a la fiebre y a la deshidratación. En el caso de que se produzca alguna infección bacteriana asociada a la fiebre amarilla, podrá tratar con antibiótico. En los casos que los síntomas sean más graves, el tratamiento puede incluir hemoderivados para el sangrado severo, introducción de líquidos por vía intravenosa, diálisis para la insuficiencia renal. La asistencia de enfermería en rehabilitación tiene como principales objetivos ayudar al paciente a alcanzar su máxima independencia de acuerdo a sus capacidades, promover el autocuidado a través de orientaciones sobre la fiebre amarilla y entrenamiento de situaciones que le permite reinsertarse a su vida social y familiar de la mejor manera posible y con calidad. Adquisición de insumos de 720 millones de dosis de fiebre amarilla. Se elaboraron 2 alertas epidemiológicas y recomendaciones para viajeros, algoritmo de indicación de vacunación,
capacitación del 0800, articulación con Sanidad de Fronteras, Cuidarse en Salud, Laboratorio de Referencia Nacional, Dirección de Relaciones Internacionales, articulación con líneas y embajadas, Bolivia, Paraguay, Brasil, articulación con modernización, asignación de turno online en Sanidad de Fronteras, historial de vacunación. ¿Cómo notificar el caso de fiebre amarilla? Los pacientes que cumplen con la definición de caso sospechoso de fiebre amarilla se notificarán en el módulo C2 del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Como se muestra a continuación, la notificación incluye los siguientes datos: apellido y nombre del paciente, sexo, edad, DNI, lugar de residencia, fecha de inicio de los síntomas, fecha de consulta, vacunación. Además, todos estos pacientes requieren diagnóstico de laboratorio, por lo que siempre se tomará muestra para enviar al laboratorio junto con la ficha de investigación de casos de síndrome febril inespecífico, a la que se accede en forma individual a través del Sibila. Decreto por el Gobierno de la República de Argentina, cobertura AA resolución ministerial número 1903, sugiere vacunar al 100% de las poblaciones que viven en áreas de alto riesgo. Incluir en el calendario de inmunización la vacuna antiamarílica en niños al año de edad en áreas de alto riesgo. Con estas medidas, el gobierno intenta impedir la propagación de la fiebre amarilla. Después de los datos recopilados, podemos ver que si apostamos a una mayor inversión en promoción y prevención de la enfermedad, se puede prevenir la mortalidad de la población y así evitar su reemergencia. Además, una buena educación es imprescindible para que las personas estén informadas acerca de si les corresponde la vacuna. Esto en caso de personas que residen en zonas de riesgo o que realicen viajes internacionales. El rol de enfermería es muy importante, ya que es quien brinda la información, educación, empatía, cuidados y recomendaciones, y sobre todo concientización. Y la aplicación de la vacuna es obligatoria en Argentina. Por otra parte, también es importante que todos tengan el mismo acceso a los centros de salud y que haya una equidad sanitaria para que no se propague la enfermedad.